Bienvenidos alumnos a una nueva clase. Específicamente voy a usar esta clase, mi objetivo es explicar la importancia de las ciencias auxiliares de la evolución. O sea que las ramas auxiliares, esta disciplina, son una herramienta fundamental para que los evolucionistas y los que elaboraron en algún momento las teorías evolutivas pudieran confirmar las diferentes explicaciones que dieron sobre el origen de las especies. Lo hizo, por ejemplo, Darwin cuando difundió en 1859 El origen de las especies, que explicaba el mecanismo de la selección natural, que decía que el ambiente selecciona las características que mejor se adaptan y que no sobrevivía el más fuerte, sino el que mejor se adaptaba con esas características que tenía seleccionadas por el medio ambiente. Acá mi idea es que ustedes puedan agendar en la carpeta este cuadro que yo les armé, que menciona todas las ramas auxiliares. La primera es la anatomía comparada, la segunda la embriología, la paleontología, que ya la desarrollé en un video, pueden ir a buscar la explicación de los restos fósiles en esta disciplina, en esta ciencia auxiliar de la paleontología, la taxonomía, la biogeografía, fisiología, la genética y la biología molecular. En el caso de Charles Darwin, las que fueron fundamentales como ciencias auxiliares para que él pudiera elaborar y confirmar esta teoría de la evolución por selección natural son las disciplinas más antiguas, las que surgieron primero, durante el siglo XVIII y XIX, por ejemplo, la anatomía comparada, que la usó Darwin. También usó la paleontología, los restos fósiles que fue encontrando en los distintos lugares que visitó, y la taxonomía. Ahora, hay disciplinas que son más modernas, como la genética y la biología molecular, que surgieron a partir o se desarrollaron a partir del descubrimiento de la estructura química del ADN por Watson y Crick, allá en el año 1953, y que son más modernas, pero que siguen avalando y confirman la teoría, por ejemplo, de la evolución de Darwin, de la selección natural. Dice que la historia hubiera sido otra si se hubiera conocido Charles Darwin con Gregorio Mendel, porque Gregorio Mendel, en la misma época, porque fue contemporáneo de Darwin, elaboró las leyes de la herencia. Dice que otra hubiera sido la historia si se hubieran conocido en ese tiempo, ¿no? Así que bueno, la idea es presentarles estas ramas auxiliares y hacer hincapié en anatomía comparada. Ahora voy a seguir para explicar de qué se encarga el estudio de la rama auxiliar anatomía comparada. Primero, la anatomía es una ciencia, una disciplina de la biología que se encarga de describir y nombrar los diferentes tejidos y órganos de las diferentes especies. Ahora, la anatomía comparada, el evolucionista lo que hace es buscar de todas esas evidencias, especies que busca y encuentra para poder elaborar su teoría, lo que estudia son las semejanzas y las diferencias de las especies. Vamos a traer un concepto muy importante en esta rama, que es la anatomía comparada, de órgano homólogo. ¿Qué es un órgano homólogo? Es aquel que tiene la misma estructura, el mismo origen embriológico, se parecen en su morfología, pero la consecuencia es que evolucionan para diferentes funciones. Por ejemplo, se dice que la vejiga natatoria es homóloga al pulmón. ¿Por qué? Porque esas dos estructuras, tanto la vejiga natatoria como el pulmón, tienen el mismo origen embriológico. Sin embargo, tienen diferente función. La vejiga natatoria se encuentra por debajo de la columna vertebral del pez, en la cavidad del celoma, y es una bolsa de tejido blando donde se llena de aire y le da estabilidad al pez. Esa es la función. Y el pulmón ha evolucionado en los vertebrados, por ejemplo en los mamíferos, para el intercambio gaseoso. Ahora, si vamos a la lámina, yo acá les presento dos especies que a simple vista a lo mejor me parecen totalmente distintas y me parece que no están emparentadas. Sin embargo, se relacionan bastante porque las dos especies que menciono son mamíferos, ¿sí? Entonces, acá yo les presento al murciélago y al delfín. Entonces, acá como órgano homólogo presento a una de las extremidades. Una extremidad anterior que evolucionó para el vuelo, en el caso del murciélago, y una extremidad anterior que evolucionó como aleta
para la locomoción, pero en el agua, ¿sí? Para el nado. Entonces fíjense que acá estas estructuras que están pintadas de amarillo no son muy distintas, porque fíjense que tienen la misma estructura, la misma morfología. Acá tenemos falanges, acá también tenemos falanges, tenemos los carpos, ¿sí? Los carpos, acá tenemos el radio, el cúbito, que son huesos que están tanto en el delfín como en el murciélago, y el hueso húmero, que también se encuentran a dos especies. O sea, fíjense que en esta extremidad anterior están formados por los mismos huesos, tienen el mismo nombre, tienen la misma morfología. Sin embargo, una especie evolucionó para volar y la otra para nadar, para la locomoción. Al margen de mencionar que son las dos especies que pertenecen a la clase de los mamíferos, que las dos especies producen leche, tienen glándulas mamarias. Bueno, ahora dejamos atrás al delfín y al murciélago como ejemplo de evolución divergente y vamos al concepto de órgano análogo, que es lo opuesto al anterior. Yo acá les presento un javirú, que es una cigüeña la más grande del mundo, habita las zonas de la Argentina y también de Sudamérica, un murciélago en esta foto de acá y una cigarra indochina, que es un insecto. Lo que se ve acá a simple vista son organismos que no están emparentados, organismos muy distintos, pero que han adquirido estructuras que porque el ambiente ha seleccionado esas características y han adquirido la misma función. Fíjense que este es un ejemplo de evolución convergente, ¿sí? Distinto origen, porque tienen distinto origen morfológico, no tienen las mismas estructuras, pero evolucionaron para tener la misma función. Si yo miro a simple vista, la cigarra indochina representa un insecto, pertenece al filum de los artrópodos. ¿Qué son los artrópodos? Tienen extremidades articuladas y además tienen un cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen. Tienen 2 pares de alas membranosas, 3 pares de patas y un par de antenas. O sea, si ustedes ven esta descripción que yo les estoy dando de la cigarra, es muy distinta a la de un ave, que el ave es un organismo vertebrado, que tiene huesos neumáticos y que tiene plumas en las alas y que ha evolucionado para el vuelo. Y acá el murciélago, fíjense que es un mamífero, es de sangre caliente y aparte tiene glándulas mamarias, produce leche. O sea, estos 3 organismos que yo les nombro son muy distintos en su morfología. Sin embargo, compartieron un hábitat y evolucionaron para tener la misma función. Este es un ejemplo de órganos análogos y de evolución convergente. O sea, vuelvo a repetir, distinto origen, misma función. Como ya les repetí, estas 3 especies comparten la misma función. ¿Cuál es la función? Que tienen estructuras adaptadas para el vuelo, para volar. Esa es la característica, la misma función que comparten estas 3 especies, el vuelo. Ahora dejamos el tipo de evolución convergente y divergente y los voy a introducir en algunas características de la evolución de los vertebrados. Acuérdense que los vertebrados son un subfilum de los cordados. Los cordados son aquellos organismos que en algún momento de su estadio embriológico o desarrollo embrionario tienen la presencia de notocorda, que es una varilla de tejido fibroso flexible que está por debajo del cordón nervioso. Acá yo les voy a presentar 4 clases de organismos, en este caso en la primera figura un pez, en la segunda un anuro que está representado por un sapo, que son anfibios, el tercero un reptil y el cuarto un mamífero representado por el esqueleto de un elefante. Fíjense que yo pinté en amarillo, muy importante, es una característica que comparten estos 4 tipos de organismos, estas 4 clases de organismos, que es la presencia de un cráneo y la columna vertebral. Fíjense, cráneo, columna vertebral y también en el reptil. Fíjense que el cráneo evolucionó en los vertebrados para contener a una estructura encefálica, que entre ellas encontramos el cerebro, que se ha expandido a través de los millones de años y es un órgano muy delicado que está protegido por el cráneo. Y la columna vertebral, que está formado por las vértebras y que ha evolucionado esas vértebras para proteger a la médula espinal. Tanto la médula espinal como el cerebro pertenecen al sistema nervioso central.
Fíjense que los evolucionistas clasifican a estas especies por el tipo de cráneo, estudian el tipo de cráneo que tienen. Ahora, si voy a la tortuga, que es un quelonio, tiene un tipo de cráneo anápsido, que significa que no tiene aberturas el cráneo, que es como un cráneo continuo, es una masa compacta de huesos, pero que no tiene aberturas. Solamente tiene las cavidades orbitarias, que son las de los ojos, que alojan al globo ocular. Ahora, fíjense que un cráneo diápsido es un cráneo característico que representa a los reptiles, a todos los reptiles. ¿Qué significa diápsido? Que tienen dos fenestras temporales. Obviamente que yo los estoy mirando de un lado. Dos fenestras temporales o fosas posorbitales detrás de las cavidades orbitarias. Se les dice fenestras. Y en total tiene 4, 2 de cada lado. Ahora vamos al elefante, que es un mamífero. Fíjense que tiene un tipo de cráneo sinápsido, que es característico de todos los mamíferos. ¿Qué significa? Que tiene solo una fenestra postemporal, una fenestra, una abertura por detrás de las cavidades oculares. Fíjense que yo acá se lo estoy mostrando con una flecha. ¿Cuál es la cavidad o la fenestra temporal? ¿Sí? Bueno, fíjense además que estos vertebrados tienen un esqueleto axial, que ya lo mencioné, que está formado por el cráneo y la columna vertebral. Pero también tienen cintura escapular y cintura pélvica, que se articulan los huesos, ¿sí? que están relacionados con las extremidades, que se apoyan y que sirven para la locomoción, ¿sí? Una adaptación a la vida terrestre. Fíjense acá el sapo, que es un anuro, como ya les mencioné, tiene en violeta el omóplato, que es un hueso que es característico de todos los vertebrados. Está acá en el elefante y también acá está en un reptil. Fíjense también que comparten el húmero, que está pintado de anaranjado. Y después tienen dos huesos, que es el radio y el cúbito. Finalmente terminan en carpos y en falanges, ¿sí? Que son los dedos que en realidad apoyan sobre la superficie, sobre el suelo. Fíjense acá que es muy característico, que se pueden encontrar algunas diferencias, que el sapo tiene en su extremidad anterior 4 falanges, o sea 4 dedos, y en la parte posterior 5 dedos. Fíjense que los huesos están más desarrollados en la extremidad posterior, porque están adaptados para el salto, ¿sí? Ahora fíjense acá también en el elefante, que también terminan en falange, en dedos, ¿sí? Bueno, estas son las características similares de todos los vertebrados, porque han evolucionado para la locomoción. Por ahí se diferencian en la forma y en el tamaño, pero la cantidad de huesos y los huesos se nombran de la misma manera y son los mismos, o sea que tienen las mismas estructuras morfológicas. Acuérdense que el grupo de los vertebrados está formado por un esqueleto axial. Nunca olvidar que el esqueleto axial está formado por el cráneo y la columna vertebral, y el esqueleto apendicular está formado por las extremidades anteriores, extremidades posteriores y una cintura escapular y una cintura pélvica. Bueno, queridos alumnos, me voy despidiendo. Espero que les haya resultado de interés e informativo y que todos estos conocimientos los puedan volcar a la carpeta, los puedan interiorizar, y nos volveremos a ver en otra clase para explicar otra rama de la evolución, otra rama auxiliar de las teorías evolutivas. Hasta pronto.